Buenos días. Buenos días. Bendiciones. Amén. Bueno, pues, sabía, ayer tuvimos un día movidito ahí con el tema de la sangre. Muchas personas posiblemente o están por llegar o no van a venir. Vamos a hacer una oración y presentamos esta clase al Señor. Padre maravilloso, te damos gracias por este día, por esta clase, Señor. Te presentamos, Señor, este estudio que vamos a realizar. Pedimos que seas tú bendiciéndonos y despejando nuestra mente, dando toda venda que nos impide poder mirar, Señor, y poder aprender. También te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, a los que nos están viendo, Señor, a través de la internet, Señor, allí donde están, Señor. También te pedimos que tú los bendigas, Señor. Le enviamos una bendición muy grande, Señor, para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un repaso. Un repaso. Haremos un repaso de todo lo que hemos visto, pero de todo no. Vamos a hacer un repaso de donde quedamos porque queremos conectar. Entonces, primero para poder conectar, pues empezamos a ver y hemos visto 3 puntos en números romanos. Y en los cuales en los 3 puntos hemos empezado a demostrar que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Es importante que tengan eso en orden. Número 1 el número romano, número 2 y número 3. Cada parte que hemos visto lo hemos visto buscando de justificar, buscando de que de lo que es Jesucristo, su divinidad, su naturaleza divina, poderla demostrar que Jesucristo es Dios. De eso se trata estas clases, porque si se encuentran, y muchas veces les van a venir a tocar a las puertas, un unitario o una persona que considera de que Jesucristo no es Dios, que ustedes tengan como demostrar con bases bíblicas, con versículos bíblicos, puedan demostrar que Jesucristo es Dios. Y hemos visto muchos versículos, entre esos muchos versículos de esos son los que estamos tocando y los que seguiremos tocando, ¿vale? Por lo tanto, la semana pasada, después de que terminamos los nombres divinos de Jesucristo, ¿sí? Hay más nombres divinos, solamente que yo intenté recopilar mucha información. Es bueno que se informe. Hoy vamos a tocar unos temas que es importante como estudiosos de Dios. ¿Hay estudiosos de Dios? Amén. Amén. Que ustedes allí en casa empiecen a indagar. Tienen que indagar. No se pueden quedar solamente con lo que están recibiendo. Tienen que indagar más, porque hoy yo les voy a dar unas palabras y en verdad las palabras las voy a explicar aquí y lo demostraré con textos bíblicos. Pero esas palabras yo demostraré qué significa, pero ustedes van a indagar más sobre esa palabra y van a buscar. Y si encuentran algo y lo quieren compartir, bien, pero lo podemos compartir en clase. Entonces, vimos esto, ¿no? En el tercer punto del número romano, los atributos divinos. Ahora me dicen dónde quedamos, ¿vale? Esto lo vimos. En la Biblia encontramos una serie de atributos que pertenecen únicamente a Dios. Sin embargo, estos mismos atributos los encontramos también en Jesucristo. Entonces, los atributos que encontramos en la Biblia que le corresponden solamente al Dios, estos mismos atributos los tiene Jesucristo. Por lo tanto, si Jesucristo no fuera Dios, pues sencillamente no tendría por qué tener estos atributos. Esto les corresponde solo a Dios, ¿vale? Entonces, lo que Dios quiere que entendamos es que Jesucristo es Dios encarnado y revelado a todos los hombres. Amén. Eso es lo que Dios quiere, demostrar que Jesucristo es Dios y lo demuestra. Él no le dice, no está por ahí hablando de Jesucristo, no, simplemente lo deja plasmado en la palabra, nosotros vemos y Él lo demuestra, porque la palabra es fiel y la palabra nos muestra que Jesucristo tiene esos mismos atributos. Ya hemos empezado a ver uno, ¿no? Sí. Puede ser que hayamos visto este, ¿no? Entonces, Jesucristo, al igual que el Padre, es eterno. Entonces, vimos en Miqueas, ¿sí? Miqueas 5:2, y vimos este texto bíblico donde nos mostraba de que en Miqueas, el profeta Miqueas, pues habló sobre Jesucristo, de que iba a venir a Belén, ¿sí?
uno que iba a nacer de la familia de Judá y que las salidas de esa persona que iba a venir son desde el principio, desde los días de la eternidad. Con esto está demostrando que Jesucristo que iba a venir es eterno, ¿vale? Por lo tanto, hablamos de Jesucristo, el gran yo soy. Hablamos de unos textos como Juan 8, 57 y 58, todo Juan 8. Es importante que lo lean para que puedan entender, porque Jesucristo en Juan, pues el autor Juan muestra a Jesucristo como Dios, lo muestra como su divinidad. Por lo tanto, si ustedes ven en el libro de Juan, en Juan encontramos las 7 veces que Jesucristo se proclamó el gran yo soy. Él dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de la oveja. Buenos días. Buenos días. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, pues, como sabían, ayer tuvimos un día movidito ahí con el tema de la sangre. Muchas personas posiblemente o están por llegar o no van a venir. Vamos a hacer una oración y presentamos esta clase al Señor. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por este día, por esta clase, Señor. Te presentamos, Señor, este estudio que vamos a realizar. Pedimos que seas tú bendiciéndonos y despejando nuestra mente, dando toda venda, que nos impide poder mirar, Señor, y poder aprender. También te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, a los que nos están viendo, Señor, a través de la internet, Señor, allí donde están, Señor. También te pedimos que tú los bendigas, Señor. Le enviamos una bendición muy grande, Señor, para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un repaso. Un repaso. Haremos un repaso de todo lo que hemos visto, pero de todo no. Vamos a hacer un repaso de donde quedamos porque queremos conectar. Entonces, primero para poder conectar, pues empezamos a ver y hemos visto 3 puntos en números romanos. Y en la cual de los 3 puntos hemos empezado a demostrar que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Es importante que tengan eso en orden. Número 1 el número romano, número 2 y número 3. Cada parte que hemos visto lo hemos visto buscando de justificar, buscando de lo que es Jesucristo, su divinidad, su naturaleza divina, poderla demostrar que Jesucristo es Dios. De eso se trata estas clases, porque si se encuentran, y muchas veces les van a venir a tocar a las puertas, un unitario o una persona que considera de que Jesucristo no es Dios, que ustedes tengan como demostrar con bases bíblicas, con versículos bíblicos, puedan demostrar que Jesucristo es Dios. Y hemos visto muchos versículos. Entre esos muchos versículos, de esos son los que estamos tocando y los que seguiremos tocando, ¿vale? Por lo tanto, la semana pasada, después de que terminamos los nombres divinos de Jesucristo, ¿sí? Hay más nombres divinos, solamente que yo intenté recopilar mucha información. Es bueno que te informe. Hoy vamos a tocar unos temas que es importante como estudiosos de Dios. ¿Hay estudiosos de Dios? Amén. Que ustedes allí en casa empiecen a indagar. Tienen que indagar. No se pueden quedar solamente con lo que están recibiendo. Tienen que indagar más, porque hoy yo les voy a dar unas palabras y en verdad las palabras las voy a explicar aquí y lo demostraré con textos bíblicos. Pero esas palabras yo demostraré qué significa, pero ustedes van a indagar más sobre esa palabra y van a buscar. Y si encuentran algo y lo quieren compartir, bien, pero lo podemos compartir en clase. Entonces, vimos esto, ¿no? En el tercer punto del número romano, los atributos divinos. Ahora me dicen dónde quedamos, ¿vale? Esto lo vimos. En la Biblia encontramos una serie de atributos que pertenecen únicamente a Dios. Sin embargo, estos mismos atributos los encontramos también en Jesucristo. Entonces, los atributos que encontramos en la Biblia que le corresponden solamente a Dios, estos mismos atributos los tiene Jesucristo. Por lo tanto, si Jesucristo no fuera Dios, pues sencillamente no tendría por qué tener estos atributos. Esto les corresponde solo a Dios, ¿vale? Entonces,
Lo que Dios quiere que entendamos es que Jesucristo es Dios encarnado y revelado a todos los hombres. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Demostrar que Jesucristo es Dios. Y lo demuestra. Él no le dice, no está por ahí hablando de Jesucristo. No, simplemente lo deja plasmado en la palabra, nosotros vemos y Él lo demuestra. Porque la palabra es fiel y la palabra nos muestra que Jesucristo tiene esos mismos atributos. Ya hemos empezado a ver uno, ¿no? Sí. Puede ser que hayamos visto este, ¿no? Entonces, Jesucristo, al igual que el Padre, es eterno. Entonces, vimos en Miqueas, ¿sí? Miqueas 5:2, y vimos este texto bíblico donde nos mostraba de que en Miqueas, el profeta Miqueas, pues habló sobre Jesucristo, de que iba a venir a Belén, ¿sí? Uno que iba a nacer de la familia de Judá y que las salidas de esa persona que iba a venir son desde el principio, desde los días de la eternidad. Con esto está demostrando que Jesucristo que iba a venir es eterno, ¿vale? Por lo tanto, hablamos de Jesucristo, el gran yo soy. Hablamos de unos textos como Juan 8, 57 y 58, todo Juan 8. Es importante que lo lean para que puedan entender, porque Jesucristo en Juan, pues el autor Juan muestra a Jesucristo como Dios, lo muestra con su divinidad. Por lo tanto, si ustedes ven en el libro de Juan, en Juan encontramos las 7 veces que Jesucristo se proclamó el gran yo soy. Él dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. ¿Vale? También dijo, yo soy la resurrección y la vida. Fueron 7 veces que él se pronunció como el yo soy. ¿Por qué utilizó Jesucristo este nombre? Este nombre Jesucristo lo utilizó cuando terminan aquí diciendo en el 59, en Juan 8, 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Porque resulta que Jesucristo estaba tomando un nombre, ¿sí? Y el nombre que él estaba utilizando era un nombre que había utilizado Dios con Moisés. Cuando estuvo ahí en el desierto, Dios se presenta y ante Moisés, allí en la zarza ardiente, y allí en ese momento él dice, ¿y qué le digo yo le dice que tiene que ir a libertar al pueblo judío, que lo tiene que ir a libertar. Por lo tanto, él dice, ¿y yo qué le digo? ¿Que quién me ha enviado? ¿Que de qué parte de quién vengo? Entonces él dice, dile que yo soy lo envía, yo soy el que soy. ¿Vale? Él utiliza este nombre. Jesucristo utiliza este mismo nombre para atribuírselo a él. Por lo tanto, él mismo está demostrando ahí que utiliza el nombre y por eso los judíos lo quieren apedrear ese día. ¿Vale? Entonces, pero como el contexto de lo que estamos estudiando es demostrar que Jesucristo es eterno, entonces para entender el tema que estamos estudiando, y lo resalté aquí en rojo, dice, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Porque ellos le están diciendo, pero si no tienes ni 50 años, ¿cómo puedes decir que conoces a Abraham? Abraham había muerto hacía 2000 años. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, él aquí les está diciendo de que antes que Abraham fuese, yo soy. Y después, cuando utiliza esa palabra, yo soy, si miran todo el contexto del 8, van a entender mejor qué es lo que les está hablando. Pero en el contexto, cuando dice yo soy, es cuando le quieren apedrear. ¿Vale? Entonces, Jesucristo demuestra que es eterno. También vimos, demostrando la eternidad de Jesucristo en el Apocalipsis 1.8, de que Él es el que era y el que ha de venir. Sí, Él es el que es, el que era, el que ha de venir. O sea, Jesucristo es eterno. ¿Vale? ¿Quedamos ahí? Ahí. Perfecto. Pues entonces vamos a conectar aquí y vamos a escribir esto, ¿vale? Tales afirmaciones solo pueden ser aplicables a Dios. Tales afirmaciones solo pueden ser aplicables a Dios. Punto seguido. Si el Señor Jesús las aplicó a sí mismo, es porque sencillamente es Dios. Si el Señor Jesús las aplicó a sí mismo, es porque sencillamente es Dios. Punto aparte.
Dios también anunció que un niño nacería en este mundo. Dios también anunció que un niño nacería en este mundo y que este niño sería el Padre Eterno. Y que este niño sería el Padre Eterno. Entre comillas, el Padre Eterno. Que vendría a reinar sobre el trono de David. Que vendría a reinar sobre el trono de David para siempre. Para siempre. ¿Vale? Ahí les voy a dejar para que vayan apuntando. Esta cita bíblica que hemos puesto aquí ya la hemos estudiado en varios contextos, en varios temas diferentes, pero este caso, que lo que nos corresponde, pues vamos a estudiar que Jesucristo utilizó como Padre Eterno, ¿vale? Entonces, vamos a leer todos Isaías 9, 6, 7 para entender. Entonces, 1, 2, 3, ¿qué dice? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Vale? Entonces, vemos que otra de las partes que lo que estamos estudiando, confirmando de que Jesucristo es eterno, también lo utiliza como Padre eterno, que era el que iba a venir, iba a ser eterno. Después termina diciendo de que sobre el trono de David, sobre su reino disponiendo, confirmando el juicio desde ahora y para siempre, mostrando que esto va a ser por una eternidad. ¿Vale? Entonces, vamos a mirar otro segundo atributo. Y el segundo atributo que vamos a mirar es Jesucristo, al igual que el Padre, es inmutable. ¿Y el primero cuál era? Eterno. Ah, eterno. Hemos estado estudiando el primero, que Jesucristo es eterno y tiene ese atributo que le corresponde solo al Padre. Y ahora el segundo que estamos mirando es que Jesucristo es inmutable. ¿Qué es inmutable? ¿Sabe qué es? Que no cambia. Que no cambia. Que no tiene variación. Vale, que no tiene variación. Perfecto, me encanta. Eso es lo que vamos a estudiar. Y yo les decía de que todas estas palabras ustedes las van a buscar y van a indagar sobre esto. Nosotros vamos a demostrar que Jesucristo es inmutable, igual que el Padre, que es inmutable. ¿Vale? Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Creen que nosotros somos inmutables? No, nosotros sí cambiamos. Nosotros cambiamos mucho. Un día decimos una cosa, al otro día ya no nos acordamos de lo que dijimos, o nos hacemos los locos, ¿verdad? Bueno, pero que cambiamos mucho, que somos muy variables. El hombre es muy variable, ¿sí? Y no se puede fiar, pero el Padre sí. En Jesucristo nos podemos fiar. Él dice una cosa y la cumple. Por lo tanto, la palabra inmutable significa eso, de que no cambia y que no cambia. Entonces vamos a mirar al Padre, ¿vale? Malaquías 3:6. ¿Qué dice el Padre? Malaquías solamente escribe la cita bíblica, ¿vale? Entonces lo vamos a leer. 1, 2, 3. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. ¿Vale? Dios, el Padre, está diciendo que Él no cambia. El Padre había dado unas promesas a Abraham, a Isaac, bueno, sobre todo a Abraham, había dado unas promesas, y esas promesas las cumplió, las intentó cumplirlas, y bueno, ¿qué las ha cumplido? Y el pueblo de Israel pues no cumplía todas esas promesas. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo los pactos? Sí. Dios fue haciendo pactos con ellos, pero el pueblo de Israel siempre iba cambiando y no cumplía lo que ellos habían pactado.
Por lo tanto, Dios nos está demostrando que Él no cambia, lo demuestra. Y dice, cuando dice que no ha sido destruido es porque por el amor a Abraham, a Isaac, a Jacob, por el amor a los patriarcas, pues le había dado unas promesas y las ha cumplido. Era un pueblo terco, un pueblo que iba con ellos, y era un pueblo muy terco que iba y fácilmente se desviaban del camino y fácilmente se estaban trasladando a adorar a otros dioses y otras imágenes. Pero Dios, de alguna manera, con ellos fue fiel. Y cuando empieza Malaquías, si ustedes leen Malaquías, en Malaquías 1, él empieza a hablar de su amor. Él empieza a decir, yo los he amado. Él empieza a decir, y ellos decían, pero ¿en qué nos has amado? Dice, ¿no amé yo a Jacob, siendo Esaú su hermano? Nacieron los dos el mismo día, fueron gemelos, pero decidió amar a Jacob y empieza a hablarles de su amor. Y él está un poco molesto, y en Malaquías 2, estoy hablando un poco del contexto de Malaquías, y en Malaquías 1, a partir del 6, empieza a mostrar Dios que está un poco enfadado, porque empieza a decirles, y es bueno que lo lean, por favor léanlo, porque es importante este texto de Malaquías 1, desde el 1 hasta el 2:9, es bueno que entiendan un poco lo que Dios, cómo se encuentra molesto. Dios está un poco molesto y empieza a decirles de que están adorando y están presentando sobre el altar unas ofrendas, un pan que no es agradable, y él está molesto y dice, si yo soy Dios, si yo soy el Padre, o si soy el Señor, ¿dónde está mi honra o dónde está mi respeto? Y entonces está molesto y les está reclamando primero al pueblo, y después se dirige a los sacerdotes y le habla a los sacerdotes y les está diciendo que está molesto, porque en el altar de Dios están presentando un fuego, un incienso o una ofrenda que no es agradable, un pan que es desagradable, uno que Dios no ha enviado, ¿sí? Y entonces ahí en la molestia de Dios está diciendo, si viniera el gobernador o sus príncipes, ¿ustedes creen que les presentarían esta clase de ofrenda a Dios? No, a ellos les presentarían otra clase de ofrendas, seguramente a ellos, porque como saben que tienen que pedir un favor, pero ellos le están pidiendo el favor de Dios. Están pidiendo el favor de Dios. Dice, ¿cómo podéis presentarme o pedir el favor de Dios cuando presentas sobre el altar estas clases de ofrendas, que son unas ofrendas que Dios no había permitido? En la ofrenda que él está hablando, está diciendo de que cuando viniera un animal, ¿sí?, el cordero que tenía que venir sin mancha, porque es una tipología de Jesucristo. Jesucristo se presentó sin mancha. Jesucristo, cuando se presentó, pues no tenía pecado, y todas las personas se estaban acostumbrando a traer al animal cuando Dios había dicho que tenía que presentarlo de una manera limpia, que viniera limpia y sin mancha. Cuando presentaban esa ofrenda, ellos venían y cogían el animal que estuviera enfermo o que estuviera sarnoso, o que inclusive dice de que había sido robado, como que de pronto una fiera lo había atacado, y ellos como que quedó un poco más para allá que para acá, y iban y decían, ¿y ahora qué hago con este animal? ¿Comérmelo o no me lo puedo comer? ¿Venderlo? No lo voy a poder vender. Bueno, pues se lo presentamos a Dios. La persona hacía eso, pero el sacerdote que estaba ahí para recibir esa ofrenda, para entregársela a Dios, pues como si no estuviera Dios, le daba igual cómo vinieran esta clase de animales. ¿Te das cuenta? Cómo había cambiado todo, había cambiado toda la situación ya, y las personas venían y presentaban estas clases de ofrendas, y a los sacerdotes le daba igual. Hubiera estado Moisés seguramente cuando vea venir ese hombre allí, a ver ese hombre con ese animal, y le dice, vete de aquí ya mismo, eso yo no se lo voy a presentar a Dios, porque el sacerdote, y hay sacerdotes aquí, nosotros dice el Señor de la palabra de que somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, pero tienen que entender de que es bueno que entendamos esto, que el sacerdote está para que la persona que no entiende y no comprende lo pueda guiar hacia Dios de una manera correcta, ¿vale? Un poco entendiendo el contexto, Dios estaba enfadado y por lo tanto Él no cambia. En su enfado Él los hubiera podido intentar pues destruirlo o algo, pero no cambia,
y él guarda la promesa que le había entregado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por lo tanto, Dios no cambia. Nosotros los humanos sí cambiamos. Pero ¿qué dice la palabra de Jesucristo? Jesucristo utiliza esta misma. En Hebreos 13:8 dice la palabra 1, 2, 3. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, Jesucristo es el mismo y Jesucristo no cambia. Jesucristo es inmutable. ¿Vale? Entonces es bueno que entendamos en el contexto. Yo les estoy explicando todo esto, pero ustedes profundicen más sobre la palabra inmutable para que les quede más claro. La palabra inmutable es que no cambia, no tiene esa variación, ¿vale? Por lo tanto, vamos a estudiar el tercer punto de un atributo divino. ¿Sí? ¿Cuál es el punto que estamos estudiando? Los atributos de Jesucristo. Acuerda que estuvimos hablando sobre los atributos, y los atributos que estos que estamos estudiando solo le corresponden a Dios son atributos que son incomunicables. No los tiene el ser humano, los tiene solamente Dios. Y Jesucristo tiene estos atributos. Por lo tanto, representa que Jesucristo es... ¿Jesucristo es? Dios. ¿Qué estamos demostrando? ¿Que Jesucristo es qué? Dios. Vale. Jesucristo es Dios. Entonces, Jesucristo, al igual que el Padre, es omnipotente. ¿Vale? Jesucristo, al igual que el Padre, es omnipotente. Disculpe, hermano, hay una manera que no se nos debe olvidar, ¿no? En relación a que Dios es un Dios inmutable que no cambia, en base a las promesas que hace. Lo que es la llegada del Mesías, en este caso Jesucristo, como Salvador, a pesar de nuestra desobediencia en el tiempo, es una promesa que Él había hecho 700 años antes de Cristo, que iba a venir el Hijo, ¿verdad?, a salvarnos, iba a venir un Dios. Y a pesar de la situación de desobediencia de nosotros, de la humanidad, bueno, el Señor cumplió su palabra y nos envió al Mesías, aún con todo el dolor que eso podía haber causado en Él como Padre. Amén. Es verdad, ¿eh? Mira que no lo había analizado bien, pero sí, me encanta que hayas compartido esto. Lo que estamos hablando. Dios no cambia, Él dio una promesa y le empezó a dar. ¿Qué compartió que aquí no se escucha? Ah, vale. Pues lo voy a compartir yo. El hermano William está diciendo de que Dios no cambia, y una de las maneras para demostrar que Dios no cambia, que a pesar de que el pueblo de Israel fue haciendo muchas cosas malas y el mundo se había, como hemos estudiado, las dispensaciones se fueron dando, como la dispensación del gobierno humano, las dispensaciones de que cuando empezaron a hacer todo lo que se les daba la gana, las personas hacían todo, pero no se acercaban a Dios, al contrario, se apartaban de Dios. Dios dio una palabra de que iba a enviar al Mesías. Él la cumplió, con el dolor que a él en su interior le acarreaba saber que tenía que dar a su propio hijo. Pero él cumplió en esa palabra a pesar de un pueblo y un mundo que se encontraba en esa desobediencia. Entonces es lo que está explicando el hermano, que Dios demostrando de que Él no cambia, y no solamente en esa promesa, sino en muchas promesas más, y las promesas que van a venir. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener fidelidad en la palabra de que si el Señor nos dice de que vamos a tener y a vivir y cohabitar en el reino celestial y estaremos reinando con Jesucristo, pues esas son palabras que le van a cumplir. Para nosotros tienen que ser unas palabras fieles. Dios las dice porque Dios no cambia. Entonces Dios te dice, tú eres mi hijo. Pues si la palabra de Dios lo dice, que tú eres tu hijo, pues Dios nunca no te va a desechar, porque Él te dice que eres tú el hijo. De que vas a ser heredero y coheredero en conjunto con Jesucristo. ¿Vale? Todas estas palabras es bueno que nosotros entendamos. Entonces es como para reafirmar un poco de que Dios no cambia, ¿vale? Este es el tercer punto que estamos estudiando, que Jesucristo es, al igual que el Padre, es omnipotente, ¿vale? Entonces, Filipenses 3:20, lo vamos a leer y así lo entendemos. 1, 2, 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Lo que está diciendo la palabra, primero, que nuestra ciudadanía, ¿cuál es? Celestial, ¿vale? A partir de ahí nos está diciendo eso. Que nosotros estamos esperando a nuestro Salvador, a nuestro Señor, lo estamos esperando. Cuando Él venga, pues aquí ya hemos estudiado 1 Corintios 15, 51 y 1 Tesalonicenses 4, 17 habla sobre el arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? También dice de que nosotros vamos a ser transformados de un cuerpo que es corruptible por otro cuerpo que es incorruptible, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede hacer eso un hombre si no fuera Dios? ¿Cómo podría hacerse esto? Si Jesucristo no fuera Dios, dice la palabra de que primero Él va a transformar, que va a resucitar a los que partieron antes que nosotros. ¿Sí? Dice la palabra, porque dice que primero resucitarán los que han muerto con Cristo e inmediatamente los que todavía no hemos muerto seremos transformados. Entonces, si Jesucristo no fuera Dios, ¿cómo es posible de que Él pueda transformar ese cuerpo de todas las personas que han muerto durante estos 2000 años, ¿sí? En el transcurso, y a toda la humanidad que se encuentra, que está ahora juntamente con Cristo, para darnos un cuerpo glorioso? Dice la verdad que un cuerpo de humillación. ¿Por qué un cuerpo de humillación? Porque nos enfermamos, nos duele por aquí. Este cuerpo no es el cuerpo que vamos a tener nosotros cuando estemos en el cielo. Vamos a tener unos cuerpos diferentes en los cuales podemos caminar y podemos tener fuerza, tenemos vigor. Ahora es un cuerpo de humillación por eso, porque muchas veces nos dan unas dolencias y nos tira al piso y quedamos por ahí. Pues no, vamos a tener unos cuerpos diferentes, ¿vale? Todos estos cuerpos de humillación que está hablando Cristo son sencillamente estos cuerpos. Estos cuerpos se van deteriorando, se van acabando por todos lados, van bajando ya cada vez cuando vamos llegando a una cierta edad, pues ya no tenemos el mismo vigor que teníamos cuando estábamos desgastando, ¿vale? Entonces, pero enfaticemos aquí, dice, por el poder, habla del poder, dice, por el cual puede también, ¿qué? Sujetar a sí mismo todas las cosas. Sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesucristo sujeta todo. Todo lo que ha creado, lo que hay en esta tierra y lo que hay en el universo entero, todo está sujeto por Jesucristo. Jesucristo es el que tiene ese poder para sujetar que todo sea perfecto. Mira, no recuerdo los nombres, pero voy a decir cosas que seguramente ustedes lo han estudiado y el que recuerde nombres, pues me lo dice. El cometa Halley. El cometa Halley, durante muchos años, empezaron a estudiar y venía un cometa que se acercaba a la Tierra, pero después pasaba una década, ¿cuánto dura más o menos en hacer su órbita? Como unos 86 años, 70, si no estoy mal. 70. Bueno, por ahí. Está haciendo más o menos una aproximación, está dando en una órbita, él está circulando. ¿Y cómo hace de que este cometa no se estrelle porque se aparta bastante lejos de la Tierra, y vuelve otra vez a coger viene en la misma órbita, pero que no se estrelle por allá con nada. No pierda su No la pierde. Entonces, todo eso es porque Jesucristo ha creado, y Jesucristo es el que sostiene todo y que hace que todo gire a la perfección. Cada planeta está girando de una manera perfecta. El mismo Sol está girando porque todo está en continuo movimiento. El universo está en continuo movimiento. Entonces, todas estas cosas es lo que hoy en día muchos de nuestros hijos están estudiando y le están enseñando una cantidad de cosas, y entre esas pues hablábamos aquí un poco de eso, de que estaban estudiando sobre lo que era la materia oscura y la energía oscura, buscando cómo mostrar al mundo de que cómo hace que un planeta tan pesado que es un planeta se sostenga ahí.
¿Sí me entiendes? En el universo ahí, está ahí, está ahí en un continuo movimiento. ¿Ve? Entonces, estudiábamos de que Jesucristo era el que sostiene todo el universo. Para ellos es la energía oscura y la materia oscura, pero para nosotros se llama Jesucristo, que es el que sostiene todo el universo. Y la palabra dice, Él tiene el poder para poder sujetar a sí mismo, ¿qué? Todas las cosas. Todas las cosas. Cuando está hablando de todas las cosas, no está refiriendo a todas las cosas que nosotros conocemos. Y digamos de aquí en la tierra. No, todas las cosas creadas por Él. Son sujetas por Él. Y entre eso dentro es ¿qué? El universo. ¿Vale? ¿Está claro que Jesucristo es omnipotente? Amén. Cuarto punto. Cuarto punto. Jesucristo, al igual que el Padre, es omnisciente. Jesucristo, al igual que el Padre, es omnisciente. ¿Vale? Recuerden que les estoy dejando unas palabras que ustedes van a indagar sobre ellas. Cuando nosotros vayamos aquí a dar tema, yo quiero buscar información sobre eso. Omnisciente. Omnisciente. ¿Vale? Y vamos a leer unas citas bíblicas. Es Jeremías 17:10 y Apocalipsis 2:23. Por lo tanto, está hablando el Padre. Aquí está hablando el Padre en Jeremías 17:10. Vamos a leerlo. Yo, Jehová, está hablando de Dios, dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Vale? Dice el Padre de que Él escudriña la mente y que prueba el corazón. Y hay muchos salmos que hablan de que ¿dónde nos podemos ir a esconder de su espíritu? ¿Vale? ¿Y cómo podemos hacer? Él sabe todo, todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Él conoce todo lo que hay en nuestra mente. Nosotros a veces creemos que muchas veces de que lo que estamos haciendo durante el día a día parece ser que nosotros podemos hacer alguna cosa y que Dios nos está dando cuenta de que lo que estamos haciendo. El error del cristiano, pero en este caso, como gracias a Dios estamos estudiando aquí, como estudiosos de Dios, estamos estudiando para aprender de que Dios todo lo sabe. La palabra omnisciente es que todo lo conoce y todo lo sabe. Él sabe todo, todo. No hay nada que esté oculto ante Él. Nada queda oculto ante Él. Entonces a veces uno intenta como aparentar ante el pastor, o intenta aparentar ante un gobernante, o aparentar ante la gente, cuando verdaderamente son seres humanos, común y corriente como nosotros, y intentamos nosotros aparentar o a justificar cosas, cuando verdaderamente nos tenemos que preocupar es qué es lo que está pensando Dios y qué es lo que sabe Dios. ¿Podemos engañar a Dios? No. Yo aquí puedo venir a engañarlos a ustedes, pero soy simplemente un hombre, no soy nada. Pero comparado a Dios, nosotros debemos saber ¿y qué estamos haciendo delante de Dios? ¿Qué es lo que nosotros hacemos delante de Dios? Verdaderamente creemos de que Él no sabe lo que estamos haciendo. Si Él sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones, Él sabe todo. Él sabe lo interno que hay en nuestro ser, conoce todo, nos conoce más que nosotros mismos. ¿Sabe cuántos pelos de su cabeza? Bueno, el ejemplo conmigo no va muy bien. Lo tiene fácil, pero lo tiene. Bueno, pero cuántos pelos de su cabeza tiene cada uno de ellos. Los conoce. Conoce cada uno de sus métodos. Lo conoce todo. Conmigo tiene tarea porque es mucho. ¿Vale? Entonces, Dios lo conoce. Dios puede venir, un ejemplo, a Camp Nou, y están allí y Él conoce a cada una persona y le puede llamar por su nombre. Estoy hablando de un ejemplo tan sencillo como ir al Camp Nou.
y poder empezar a conocer y conoce a cada persona y conoce lo que hay en el corazón de cada persona, porque Dios lo hace, Dios es así. Amén. Así Amén. que Amén. pensemos en esto y analicemos de que verdaderamente en el que verdaderamente tenemos que agradar y saber qué piensa es a Dios. Amén. Los hombres son simplemente hombres y fallamos, todos fallamos. Por lo tanto, no tenemos que estar pendientes de que qué dirá mi pastor o qué dirá mi aquello o qué me dirá este o aquello. Tenemos que buscar es tener una relación con Él y vivir en una santidad. Intentar tener esa relación continua con Dios, que es el verdaderamente el que conoce nuestro corazón. No nos vamos a justificar nosotros nunca a lo que hacemos. ¿Para qué? Ante un hombre, Sí. justifiquemos de rodillas ante Dios, que Él sí nos conoce, y reconozcamos que somos pecadores. Señor, yo mentí, sí, fui un mentiroso, lo hice. Pero ¿para qué vamos a justificar? No, Señor, yo no lo quería, estaba pensando otra cosa, pero el diablo me hizo decirlo. No podemos nosotros intentar justificarlo. O yo no la quería ver, Señor. No, sí, yo la vi, punto, ya está, porque nosotros estamos viendo sobre una naturaleza. Pero sí tenemos que tener cuidado como hijos de Dios. Pretendamos engañarnos nosotros mismos. Como estudiosos de Dios, tienen que entender que Dios todo lo sabe. Todo, absolutamente todo lo sabe. Y ante Él no nos vamos a justificar y ante Él no vamos nosotros a intentar hacer como hipócritas. Y fue fuerte la palabra, pero es así. Como tratando de aparentar delante de las personas, pero ante Dios, ¿para qué? Ante Dios vamos a hacer, nos vamos a desnudar totalmente ante Él. Y si tenemos que pedir perdón por algo que hemos hecho, pues sencillamente lo confesamos. Señor, lo hice. Yo no me lo quería robar, no, yo me lo robé. Si ya lo tienes, tú puedes porque te lo has robado. Te da ilusión, ¿no? Es que soy como cleptómano, me lo llevé para casa. No sé, no, tú te lo has robado, Señor. Lo siento, me he robado esto. Tu palabra dice que no debo robar, me lo he robado y ahora te pido perdón. Y quiero cambiar, pero lo confiesas. No te puedes justificar delante de Él. Ante Dios no te justificas, ante Dios simplemente confiesas tu pecado como es. Y estoy predicando porque me salió un poco de la enseñanza, pero bueno, vamos a demostrar a Jesucristo ahora. Vamos a demostrar a Jesucristo y vamos a mirar qué dice la palabra de Dios con respecto a Jesucristo. Jesucristo es omnisciente, pues voy a ver qué dice la palabra. Entonces dice, vamos a leerlo todos, 1, 2, 3. Y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Quién está hablando aquí? Juan. Aquí está hablando Jesucristo. Jesucristo. Esto está en Apocalipsis, es cierto que lo escribió Juan. Pero está hablando Jesucristo, le está hablando a las iglesias. Alguien que me busque esta cita y me diga cuál iglesia le está hablando aquí. Por favor, en Apocalipsis 2:23, se me ha olvidado. Le está hablando a las iglesias, le está hablando a las 7 iglesias. Y el que habla es Jesucristo. Jesucristo le habla a todo y empieza a mandar mensajes a cada una de las iglesias. Y por lo tanto, cuando empieza a hablar, entonces el mensaje va a quién va dirigido. ¿A cuál? Aquí a Tila. A Tiatira. ¿Tiatira o Éfeso? A ver. 2:23. Al principio eso. A ver, confírmeme. Dice, y todas las iglesias sabrán. Sí, pero ¿a qué mensaje? ¿A quién va dirigido? 2:23. Sí, a Tiatira. A Tiatira, perfecto. El mensaje va dirigido a la iglesia de Tiatira. Y el que está hablando a cada una de las iglesias habla a Jesucristo. Ese mensaje que ha sido dirigido por Jesucristo, Él dice unas palabras, ¿cuál es el que estamos estudiando? ¿Que Jesucristo es qué? Omnisciente. Omnisciente, todo lo sabe. El mismo Señor Jesucristo dice, y a sus hijos heriré de muerte y a todas las iglesias, ¿hay iglesia acá? Amén. Amén. Somos iglesia. Sabrán que Jesucristo es que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Jesucristo es omnisciente.
Esto es un solo ejemplo que yo les estoy colocando, pero si ustedes leen la palabra de Dios, muchas veces veían un caso cuando el Señor Jesucristo y los mismos apóstoles estaban allá hablando. Y él decía, ¿qué queréis preguntar? ¿Están diciendo entre vosotros de que esto y esto y aquello? Él sabía todo lo que estaban hablando ellos y lo que estaba pensando cada persona. Ahora mismo Jesucristo sabe lo que está pensando cada uno de ustedes. Cada cosa que está ahí, Él sabe, lo sabe todo. Lo más oculto, pues claro que lo sabe. Todo lo sabe Jesucristo. Jesucristo. Entonces es bueno que entendamos que tanto como el Padre es omnisciente, Jesucristo es... Omnisciente. Vamos a volver a repetir porque parece que no lo entiendo. Tanto como el Padre es omnisciente, Jesucristo es Omnisciente. ¿Era claro? Sí. Es un atributo divino, incomunicable. Solo le corresponde a Dios. Solo le corresponde a Dios. Y le corresponde solamente, y lo tiene Jesucristo. Por lo tanto, demuestra que Jesucristo es... Dios. ¿Qué estamos demostrando que Jesucristo qué es? Dios. Vale, queda claro la parte esta. Ahora la pregunta. Yo puedo tener con una conversación, o muchas veces ustedes miran y están teniendo conversaciones con personas y se dan cuenta de que a veces estás diciendo algo, pero la persona está dentro de su corazón pensando otra cosa muy diferente de lo que tú te estás diciendo. Y nos engaña muy fácil, pero porque son hombres, el hombre no es omnisciente, no tiene. Aunque sí es verdad que Dios nos ha dado unos dones por medio del Espíritu Santo, que hay unos dones de discernimiento de espíritus. Son dones que le corresponden a Dios. Dios los da como dones, pero no es omnisciencia, es unos dones que Dios da exclusivos para un caso especial. Viene una persona a hablar de su padre, a hablar de su esposa y a decir de que su esposa es esto, que su esposa es aquello, y el Espíritu Santo le está revelando al consejero o al pastor, le está revelando de que esa persona es un mentiroso porque la maltrata y la golpea y tiene una amante. Se lo revela. ¿Te das cuenta? Le está demostrando, y muchas veces personas dicen, el Espíritu Santo me está mostrando esto de ti, y la persona queda, ¿cómo lo sabes? Solo tiene Dios. Dios lo hace y se lo muestra a la persona para que quede en vergüenza de que es un mentiroso. No podemos nosotros venir a aparentar delante de Dios. Dios nos puede llegar a avergonzar delante de cualquier persona porque Dios sí todo lo sabe. ¿Vale? Amén. Quinto punto. El Señor Jesucristo, al igual que el Padre, es omnipresente. El Señor Jesucristo, al igual que el Padre, es omnipresente. Como han podido ver, hemos estudiado entonces hasta aquí. Vamos a hacer un repaso. ¿Cuáles son las 5 palabras que hemos visto de atributos divinos? El primero que vimos fue Jesucristo es eterno. El segundo que vimos es Jesucristo es Inmutable. inmutable. El tercero es Jesucristo es Omnipotente. omnipotente. Cuarto, Jesucristo es Omnisciente. omnisciente. Y quinto, Jesucristo es Omnipresente. omnipresente. Hay más atributos que el Señor tiene, pero vamos a estudiar unos, ¿no? Entonces, omnipresente. Jesucristo es omnipresente. ¿Qué significa que sea omnipresente? ¿Qué es? En todas partes. Está en todas partes. Ahora, ¿un ser humano puede estar en todas partes? No. Jesucristo no puede. No es Dios. Solo lo hace Dios, que es omnipresente. Jeremías 23, 23 al 24. ¿Qué dice Dios, el Padre? ¿Qué dice? ¿Quién dice que él está hablando? Entonces vamos a leerlo. 1, 2, 3. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Dice Jehová, en escondidijos que yo no los vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Haciendo preguntas. Sí. ¿Qué está hablando haciendo preguntas? Dice, no estoy en todas partes, dice, termina diciendo, ¿no acaso no lleno yo el cielo y la tierra? Todas partes. Ahora, ¿dónde nos podemos esconder que no esté Dios?
Dice la palabra que si puedo ir a lo más profundo y ahí está tu espíritu. Puedo salir afuera, puedo estar en todos lados, está Dios. Dios llena toda la tierra. Una persona se puede ir a un motel con su amante y quiere que es que allí no va a estar Dios. Allí está Dios y lo ve todo. Todo lo ve. Una persona puede venir a la iglesia y venir el domingo y intentar demostrar que lleva una vida digna delante de todos los hermanos y que es bueno, pero después de que sale de ahí se vuelve más mundano de que cualquiera. Es que no llegamos a entender todavía esto. Estamos estudiando esto porque nosotros tenemos que estudiar. Nosotros estamos aquí porque algún día ustedes van a estar transmitiendo esto y tienen que entender que Dios tiene estos atributos y Jesucristo tiene estos atributos y que Dios está en todas partes. Como estudiosos de Dios, como teólogos de Dios, estudiosos de Dios, tenemos que estudiar muy bien todos esos atributos y tenemos que comprenderlos. ¿Vale? Que Dios está en todas partes. ¿Vale? Somos los primeros. Porque si tú estás estudiando la palabra de Dios, pero quieres seguir viviendo una vida diferente, una vida del mundo, pues sencillamente debería plantearte si verdaderamente quieres estudiar sobre Dios. Primero que tienes que saber es cuáles son los atributos que Dios tiene. Dios está en todas partes. Dios sabe todo absolutamente de mí. ¿Vale? Dios tiene el poder de hacer muchas cosas. Dios no va a cambiar, dada una promesa. Dios es eterno. Dios, todos esos atributos los tiene que comprender y conocer. No puedes aprender, conocer, porque sencillamente nuestro Dios, cada vez que lo estudiamos nos damos de cuenta de la grandeza de lo que es nuestro Dios y el poder que tiene nuestro Dios. Y eso nos ayuda a entender cómo tenemos que vivir nuestra vida. Cómo es que tenemos que llevar una dirección. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Entendamos cómo tenemos que vivir. ¿Quién es Dios? Por favor, le doy la palabra. Hábleme fuerte para que así escuchemos todos. Ese va a ser el problema. Estaba viendo que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en carne, ¿no? Todos los atributos Él los tenía porque es lo que estamos viendo. Y Dios mantenía su eternidad, su inmortalidad, porque no cambiaba, todo lo podía hacer, los milagros, es omnisciente, dice que todo lo sabía, cuando les decía aún la mente de ellos sabía lo que estaban pensando. Pero ahora que estamos viendo que era omnipresente, Él sí solo estaba en un solo lugar, porque quiero que me recuerde. Él no podía, Jesús estaba aquí o en la barca Sí, vamos a hablar sobre eso. Entonces, y muy bueno esa aclaración porque la tenía para explicar y se me había pasado. Mira, Jesucristo cuando estaba con todos los apóstoles, cuando estaba en Cafarnaúm, no podía estar en Jerusalén. O si iba a Galilea, no podía estar en el mismo sitio con los que estaban en la barca, habían pasado al otro lado. Jesucristo estaba limitado en un cuerpo. Pero dentro de ese cuerpo estaba ¿qué? Dios. Recuerda que lo hemos estudiado, que en Él vive toda la plenitud, toda la deidad de Dios está en ese cuerpo. Lo demostramos con la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaba? Él no podía estar en todas partes porque todavía no había sido esparcido en espíritu vivificante. Lo explico así de esta manera. A ver, vamos a ponerle cuidado aquí. Hay una línea y durante esta línea los profetas dijeron de que iba a venir Jesucristo. Vino Jesucristo en un cuerpo que lo habló Isaías sobre ese cuerpo que vino. Empezó a tener Jesucristo una convivencia, los 12 apóstoles. Jesucristo muere. Es sepultado aquí. Jesucristo en el momento que es sepultado, al tercer día que es resucitado y se va al cielo. Y es glorificado, y en el momento que es glorificado se esparció en espíritu vivificante.
Hoy en día Jesucristo está habitando en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, Amén. en tu corazón y en el corazón de muchas personas que durante estos 2000 años lo han ido recibiendo. Y los que ya están muertos, pues no, pero los que están ahora mismo en otra parte del mundo. Se encuentra en Honduras, se encuentra en Colombia, se encuentra en Perú, se encuentra en cualquier parte, en parte de Europa, en todas partes del mundo se encuentra Jesucristo porque se ha esparcido en espíritu. Ahora lo entendemos. Aunque Él tiene su naturaleza humana, pero su espíritu vivificante está esparcido por todas partes. Eso lo tenía limitado cuando lo que está diciendo la hermana, mientras estaba aquí en la tierra. Estaba limitado, pero ahora Jesucristo está en todas partes y lo vamos a demostrar porque nos estamos adelantando un poco a lo que es. Estamos viendo el Padre. Primero estábamos viendo el Padre, ¿vale? Entonces, ¿qué dice que el Padre es? Dice, soy yo Dios, está hablando, Dios de cerca solamente. ¿Dice quién? Jehová. Jehová. Y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno? Hay alguno que se pueda ocultar. O sea, Dios ya le estaba dando una palabra con Jeremías, le estaba hablando de que Dios estaba en todas partes. Pero ahora vamos a ver a Jesucristo. Vamos a ver a Jesucristo. Mateo 18:20. Citas bíblicas. Ustedes van a hacer un repaso a todos estos estudios. Porque lo que van a demostrar es que Jesucristo es Dios. Y eso es lo que van a hacer cuando se reúnen en los grupos. Los que no estén en los grupos, terminando me dicen para mirar. Yo les voy a pasar unos temas, pero en verdad el tema es muy sencillo. Todos tienen que demostrar que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios. Y hay muchas maneras de demostrarlo porque hemos estudiado nombres divinos, ¿sí? Hemos estudiado los atributos y hemos demostrado que Jesucristo es Dios, ¿vale? ¿Qué dice Mateo 18:20? 1, 2, 3. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Crees que está diciendo la palabra? Vamos a entenderla. ¿Estamos congregados hoy? ¿Verdad que Jesucristo está aquí en medio de nosotros? Y es bueno que lo entendamos. El creador de todo el universo, el creador de Dios, está ahora mismo está aquí. Amén. Pero en otros sitios, ¿tú crees que hay personas congregadas en el nombre de Cristo? Pues allí también está Jesucristo. Amén. Eso significa que Jesucristo es omnipresente. ¿Hay alguno que ame a Jesucristo? Amén. Pues entonces la palabra dice de que vendrá Él con su Padre a morar. ¿Hay alguno que ama a Jesucristo? Amén. Jesucristo y el Padre están morando dentro de nosotros. Amén. ¿Tú crees que hay personas que amen a Jesucristo en otra parte del planeta? Amén. Claro. Pues allí también está morando el Padre y Jesucristo en esas personas. ¿Te das cuenta? Puedes entender de que la palabra de Dios nos enseña de que Jesucristo es omnipresente. Nos demuestra, lo dijo antes de partir. Lo empezó a mostrar que Él estaba en todas partes. Hermano Fernando, hay algo allí que quiero que... La hermana hizo una pregunta. Cuando está hablando que tiene limitaciones Jesucristo, en el cuerpo natural, como hombre, 100% hombre, tenía limitaciones. Pero en su espíritu no tenía limitaciones, hermano. O sea, seguía siendo Dios. Y podía estar en el espíritu en cualquier parte del mundo. No. En el momento que vivió en la tierra, te estaba limitado a ese cuerpo. Pero en ese momento no podía estar en otras partes. Pero cuando la palabra dice ahí en el que vamos a leer el versículo 20... Sí. Ahora la pregunta es, ¿conocían a Jesucristo? Si Jesucristo estaba llegando apenas, ¿lo conocían antes? ¿Alguien a Jesucristo? Dice aquí de que allí estoy yo en medio de ellos. Pero ahora la pregunta, ¿conocían a Jesucristo en otra parte de Asia? Sí, ni siquiera había conocido el nombre cristiano, se vino a ocurrir después de los apóstoles cuando empezaron a llevar el nombre de Cristo. Cuando empezaron después de muerto a Él decirle a las personas cuando le decían los mismos sacerdotes, les prohibimos que hablen en ese nombre. Pero antes no se hablaba en el nombre de Jesucristo nada. ¿Quién hablaba de Jesucristo? Si era un misterio, muchas cosas que iban a ocurrir, era un misterio los acontecimientos de la iglesia.
Lo dice Pablo, era un misterio todo lo que es la iglesia como tal. Nosotros como iglesia era un misterio para los profetas anteriores. La venida del Mesías no era un misterio, pero no se hablaba de Jesucristo y nadie amaba a Jesucristo. ¿Amaron a Jesucristo? Cuando Él estaba en la tierra, ¿lo amaron? ¿No lo demostraron? ¿Qué pasó con Jesucristo? Lo rechazaron. No lo amaban, lo amaron. Algunos apóstoles sí, los apóstoles que estaban cercanos con Él, pero la gente no lo amaba. Lo rechazaron, lo mataron. Por lo tanto, esta palabra se está tomando hoy en día mostrando que Jesucristo en su eternidad habla ahora, pero en su eternidad esta palabra la estamos entendiendo nosotros. Pero en ese momento Jesucristo, nadie hablaba de Jesucristo, ni amaban a Jesucristo. Contrario, rechazaron. ¿Está claro esa parte? No sé si tienen dudas, pero si tienen dudas sería bueno que la aclaráramos. Está muy bien. El hermano, Está muy bien la pregunta. la omnipresencia, los atributos de Dios siempre han existido. Sí. Desde la nada, pues, Sí. hasta el día de hoy, ¿no? Eso es una manera también de demostrar todos estos atributos que lo tenía Jesucristo. Como usted dice, en carne como tal, bueno, estaba limitado, pero estaba Dios el Padre. Claro, en que ese sí cuerpo. tenía los atributos en su divinidad. Claro. En su divinidad los tiene. Entonces- Pero ahora yo le voy a hacer la pregunta. ¿Tú crees que Dios nos estaba engañando a nosotros? Yo a veces me he preguntar en ese momento. Claro, pero si es que era Dios ahí, crucificar a Dios, ¿cómo nosotros no vamos a...? No, eso nos hizo trampa porque era Dios, tenía ese poder para poder aguantar, sufrir, para hacer todas esas cosas. No había servido de nada. No hubiera servido de nada. Eso en su naturaleza humana. Todo lo vivió Jesucristo en su naturaleza humana para que nosotros, Él pudiera entendernos. Y si no, entonces nos estuviera engañando a nosotros. ¿Cómo nos va a decir de que hagamos una tentación cuando Satanás viene a tentarnos si Él está actuando como Dios? No puede entender. Pongámosle lógica a esto. Él puede venir a decirle como Dios, no, pues claro, no lo hace como Dios, pero en su naturaleza humana lo hizo. No se dejó tentar. En su naturaleza humana, no mintió, en su naturaleza humana no pecó. En la humana, para que poderlos entender, y dice que el sumo sacerdote está ahí abogando porque él mismo ha vivido todo lo que nosotros. En su naturaleza humana, no en la divina. Es bueno que entendamos que él estaba siendo 100% hombre para podernos rescatar de esta humanidad. Claro. Y si no, entonces, ¿cómo le va al enemigo demostrar algo si le pudo arrebatar el acta? El acta, que dice la palabra que les arrebató el acta y les arrebató esto a lo que estaba en el infierno, sencillamente porque Satanás no tenía nada que hacer ante a un hombre natural que tenía el 100% de hombre. Venció la muerte. Y como no lo pudo, pues pudo recuperarnos nuevamente a nosotros. ¿Dime? Ese era el propósito. No, solo quería, por la pregunta del hermano, el versículo anterior, el 19, que dice, otra vez os digo que si donde dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres, ahí no decía que lo haría él, o sea, lo que estabas explicando. Los apóstoles, si se reunían, era hecho por el Padre, no Sí. por él, porque él no estaba ahí en carne. Perfecto. O sea, Pero- leer el anterior aclara el 20. Vale, pero queda claro de que dice, allí estoy yo. Él. Entonces queda claro de que Él es omnipresente. Amén, amén. Ya queda claro, ¿no? Creo que entendamos que Jesucristo es omnipresente, estaba limitado. Y es verdad lo que dice la hermana Gracia, de que en ese momento el Padre estaba en los cielos. Pero ahora está Jesucristo abogando como nosotros ahí. Abogado tenemos. Amén. Y a uno que no ha padecido igual que nosotros aquí en la tierra y sabe que es ser tentado, Amén. pero no cayó, no pecó. Nosotros sí. Constantemente el enemigo nos está bombardeando y nos está atacando por muchas áreas. Y en esta naturaleza, en este cuerpo pecaminoso, esta naturaleza que es pecaminoso, mismo Pablo lo dijo,
en Romanos 7, hace una exclamación: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque quiero hacer lo bueno y no lo hago, y lo que... ¿sí? ¿Ven esa parte cuando en Romanos 7? Y después, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque es por Jesucristo que ahora... Y en Romanos 8:2, apunten esta cita, por favor apúntenla, dice: porque la ley del Espíritu de vida de Jesucristo que mora en mí me ha librado de la ley de la muerte, del pecado. ¿Sí me entiende? Esa cita está demostrando de que hay el Espíritu vivificante que está dentro de mí, que hace que yo no pueda pecar cuando venga esa tentación, porque hay un espíritu más fuerte que vence la ley del pecado. Amén. Como la ley de la aerodinámica y la ley de la gravedad. La ley de la aerodinámica supera la ley de la gravedad. Y es más fuerte la ley de la aerodinámica, y por esa razón no se caen los aviones. Porque es más fuerte, la supera. Pues el espíritu vivificante de Jesucristo que habita en nosotros es más fuerte que el espíritu de pecado que quiere venir a tentarme para que yo caiga. Si tú estás lleno del espíritu, pues obviamente vas a responder de acuerdo al espíritu. Pero si has alimentado toda la semana la carne con la televisión, programas, novelas y un montón de cosas, cuando venga la tentación va a salir lo que hay de ti, lo que hay dentro de ti, y has alimentado más la carne que el espíritu. ¿Vale? Entendemos eso, ¿no? ¿Cómo podría el Señor Jesucristo estar en todas partes al mismo tiempo sin ser Dios? Y terminamos con esto. Oramos. ¿Cómo podría el Señor Jesucristo estar, ahí me he equivocado, estar en todas partes al mismo tiempo sin ser Dios? Está haciendo una pregunta. ¿Vale? Y quedamos ahí para poder ver la próxima semana el poder de Jesucristo. ¿Vale? Vamos a hacer una oración. ¿Queda claro? ¿Ha quedado claro los atributos? Hay más atributos. Sí, que es bueno que lo indaguen y se empapen más. Hemos estudiado estos 5 atributos importantes. Vamos a hacer una oración. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo, Señor, gracias porque tú nos enseñas, Señor, y hemos podido seguir, Señor, hoy estudiando y conociendo más de tus verdades que están a través de tu palabra, Señor. Hoy pedimos, Señor, que tú nos lleves con bien. Bendice, Señor. En el nombre de Jesús, amén.